¿Cuántos están en victoria en esta noche? Amén, amén, porque el Hijo de Dios siempre está en victoria. Amén. Amén. Dice, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo en esta noche? Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos alaban? ¿Cuántos bendicen el nombre poderoso del Señor? Creo que está llorando el Señor con esa alabanza. ¿Cuántos alaban al Señor cuando le dicen gloria a Dios? Bendito sea el nombre de Dios. Dice el salmista, continuamente daré alabanza a tu nombre. Dice, continuamente estará la alabanza en mi boca. Dice la palabra. Amén. ¿Cuántos continuamente está la alabanza en su boca? Amén, amén. Dice la palabra de Dios que cuando el pueblo de Dios dice que antes de recibir la promesa, dice que estaban unánimes orando ahí en ese aposento alto antes de recibir Pentecostés. Entonces nosotros tenemos que estar unánimes orando, unánimes alabando al Señor, porque esto es bueno, porque esto es grato delante de su presencia. Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. Abran su Biblia, por favor. Gloria sea el nombre del Señor, bendito su nombre por siempre. Gloria a Dios, es un privilegio estar en este lugar. Es un privilegio, dice la palabra de Dios, que los ángeles anhelan, dice, predicar la palabra. Anhelan, dice, decir que Cristo viene, decir que Cristo salva, que Cristo restaura. Hoy estaba en la universidad y estábamos predicando y una muchacha con un gran problema y le empezamos a hablar de la palabra de Dios y esa muchacha fue quebrantada porque para eso nos mandó Dios. Esa muchacha fue sanada, esa muchacha fue libre porque para eso Dios te ha escogido, porque esa es su palabra. No me elegiste a mí, sino que yo te elegí a ti. Tú sí te has escogido para cosas grandes. Amén. Para edificar, para sanar, para llevar el mensaje de Dios a multitudes. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en Levítico 2. Gloria al Señor. Levítico 2. Voy a predicar bajo el título Yo soy una ofrenda para Dios. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántas ofrendas para Dios hay en esta noche? Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Levítico 2 del 1 al 11 dice la palabra de Dios. Bendito sea Jesús. Dice el título, la ofrenda. Dice la palabra de Dios en Levítico 2:1, cuando alguna persona ofreciera oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso, y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ellos tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar. Para memorial, ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Y los que restan de la ofrenda será Aarón y de sus hijos, es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Cuando ofreciere ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite y hojaldres, sin levadura, untadas con aceite. Mas si ofreciere ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite, la cual partirá en piezas y echará sobre ella aceite, es ofrenda. Si ofreciere ofrenda cocida en cazuela, se hará de flor de harina con aceite, y traerá a Jehová la ofrenda que se hará de estas cosas, y la presentará al sacerdote, el cual la llevará al altar, y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial, y lo hará arder sobre el altar. Ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será Aarón y de sus hijos, es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Y dice el 11, el último versículo, ninguna ofrenda que ofreciere a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Amén, gloria a Dios. Siéntense, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria sea a Dios. Como les decía, ya una vez más aquí predicando la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar de la ofrenda. Como le decía el título, yo soy una ofrenda para Dios. ¿Y qué es una ofrenda para Dios? Una ofrenda para Dios es una entrega. Una ofrenda para Dios es un sacrificio. Una ofrenda para Dios
es un holocausto, es algo que se da, es algo que se presenta ante Dios como olor fragante, como dice ahí. Si nosotros leemos Levítico 1, 2, 3, 4 en adelante, ahí habla de las ofrendas, habla de los tipos de ofrendas. Existe la ofrenda de paz, existe la ofrenda de holocausto, existe la ofrenda de propiciación, la ofrenda de pecado, existe también el holocausto. Dice esta palabra que el holocausto se ofrecía en la mañana y en la tarde, el holocausto. Entonces miramos que existen todo ese tipo de ofrendas. Y miramos que una ofrenda es esa entrega al Señor. Y nosotros como ofrenda que somos ante el Señor, dice Romanos 12:1, presentaos vuestros cuerpos en sacrificio vivo a Jehová, agradable y perfecto, para que conozcáis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces nosotros como ofrenda, como sacrificio, tenemos que presentarnos a Dios agradable. Agradable. Dice el versículo 2, vamos a hablar acerca de 4 puntos acerca de la ofrenda, que habla Levítico 2, del 1 al 11. El primer punto lo hallamos en el versículo 2, donde dice: y lo hará arder sobre el altar para memorial, ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. El primer punto ahí es grato a Jehová. ¿Qué es algo que sea grato a Jehová? Algo que complazca al Señor, algo que sea de agrado al Señor, algo que el Señor cuando lo vea sea su contentamiento, sea su alegría, sea su gozo. ¿Qué dijo Dios cuando miró a Jesús? En Él tengo complacencia. Que el Señor diga: en ti tengo complacencia, en ti mujer de Dios tengo complacencia, en ti joven de Dios tengo complacencia, en ti siervo, en ti pastor, en ti profeta tengo complacencia, porque eres ofrenda grata delante de mí. Gloria a Dios, grata delante de mí. Y sabemos que la ofrenda tiene que ser un olor grato. Hay ofrendas que le son gratas a Dios, hay ofrendas que le son alegría a Dios, pero hay ofrendas que no le son de gratitud a Dios. Vamos a leer Génesis 4, del 4 al 8. Hay ofrendas que no le complacen a Dios. Dios dijo: tus holocaustos me son abominación. ¿Y por qué será eso? Y lo vamos a leer por qué es eso. Dice Génesis 4, del 4 al 8, dice la palabra de Dios: y Abel trajo también de los primogénitos de su oveja, de lo más gordo de ella, y miró Jehová, ¿cómo dice ahí? Con agrado a Abel. Lo miró con agrado, dice, y no solo a Abel lo miró con agrado, dice que también y a su ofrenda. Cuando vos te presentás a la casa de Dios, vos sos un agrado delante de Dios. Dios se complace en tu vida, en lo que vos hablas, en lo que vos decís, en lo que vos haces, en el testimonio que vos das. Dios se complace. Y como se complace en ti, se va a complacer en todo lo que tú tienes y en tu ofrenda. Y entonces miramos que Dios dice que miró con agrado a Abel y miró con agrado su ofrenda. Pero ¿qué dice de Caín? Le vamos más abajo. Pero no miró con agrado a Caín. Por eso es que le decía: hay ofrendas que son gratas para Dios. Vos puedes levantar tus manos y sí, Dios las puede ver con agrado, pero puede ser que una de esas puedes levantar tus manos y no puede ver con agrado Dios esas manos levantadas, esa alabanza a Dios. ¿Por qué? Dice: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, ni a la ofrenda. Si estás mal vos, está mal todo lo que está a tu alrededor, todo lo tuyo. Pero si estás bien vos delante del Señor, tu ofrenda va a ser bendición, tus palabras van a ser bendición, lo que tú hagas va a ser bendición, va a ser poderoso en Dios. Y entonces dice esta palabra: entonces Jehová dijo a Caín, al que andaba mal, dice: ¿por qué te has ensañado? O sea, estaba enojado, dice que su semblante decayó, estaba triste. Y no se va a poner triste que Dios le diga: no veo con agrado tu ofrenda, cualquiera. Y entonces Dios le pregunta: Caín, ¿por qué te has ensayado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué le dice: estás triste? Si bien hicieres, ahí está, si bien hicieres, si hicieres el bien, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido?
Dios no te va a llevar a cosas mayores si hicieres el bien. Le dice Dios, yo no te voy a enaltecer, yo no te voy a llevar a cosas mayores, yo no te voy a abrir puertas si hicieres el bien. Y si no hicieres bien, o sea, si hicieres lo malo, el pecado está a la puerta. ¿Qué dijo David en el Salmo 51? Mi pecado, dice, está frente de mí. El pecado, cuando vos cometés un pecado, cuando vos cometés una falta, cuando vos cometés algo que no agrada a Dios, eso está en tu mente, eso está en tu corazón, eso te contamina, eso no te deja tranquilo, eso no te deja ser feliz, eso no te deja levantar una alabanza a Dios sincera, eso no te deja vivir con una vida llena de abundancia, con una vida llena de la bendición de Dios. Porque ese pecado va a estar delante de ti y no te va a hacer feliz. Esa atadura ahí te va a tener amarrado y no te va a hacer libre. Y entonces dice, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ya andaba en pecado el brother. Ya andaba en pecado. Entonces con nosotros como ofrenda a Dios, tenemos que ser una ofrenda agradable. ¿Cómo vamos a agradar a Dios? Andando conforme a la voluntad de Dios, andando haciendo el bien. O sea, la palabra en Tesalonicenses, no te canses de hacer el bien. No te canses, es cierto que hay veces de sentir desanimado, es cierto que hay veces de decir, ya no quiero seguir predicando, ya no quiero seguir hablando, la gente no quiere entender, la gente no quiere comprender, pero no importa, porque dice el Señor que el que empezó la buena obra, dice que Él la va a perfeccionar, dice que Él la va a terminar. No importa que tu hijo ande descarriado, no importa que tu papá ande descarriado, el Señor algún día lo va a levantar, el Señor algún día lo va a levantar de este hoyo cenagoso para gloria y honra de su nombre. Bendito sea su nombre. Bendito sea Dios. El segundo punto de la ofrenda, eso está en el versículo 3. Dice, y lo que esto resta de la ofrenda se dará de Aarón y de sus hijos. Es cosa, ¿cómo dice ahí? Santísima. De las ofrendas que se queman para Jehová. Cosa santísima. Ahí nos está hablando Dios de santidad. De santidad. Yo la primera vez que prediqué en una iglesia, eso fue lo que hablé de santidad. Porque la palabra no dice, sin carro no verás a Dios, sin dinero no verás a Dios, o así dice la palabra. Si no tienes carro no verás a Dios, así dice la palabra. Dice, sin santidad nadie verá al Señor. Pero ahora que te predican, si no tienes carro andas mal con Dios, si no tienes billete andas mal con Dios. Gloria a Dios, transversando la palabra, transversando lo que dice el Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad, dice la palabra, es necesario que la santidad esté en tu casa. Es necesario. ¿Y qué santidad? Es consagrarse a Dios y apartarse del pecado. ¿Qué dice Santiago 1:27? La religión pura, inmaculada, es la que no se deja contaminar por el mundo. Esa es santidad. Pero ¿qué miramos ahora? A las cristianas ahora parecen más mundanas que las mundanas. Gloria al Señor, dale el aplauso a Él. Dale la gloria a Él. Dale la gloria a Él. No, y así es. No se distingue. No se distingue. Y miramos, una vez estaba aquí por el María Auxiliadora, estamos visitando a uno de los discípulos pues de la célula. Estamos ahí reunidos y estaban algunos pues que no conocen de Dios, y viene un grupo de chavalas. Que no sé qué hermano regazón. Y entonces dice uno de ellos que no conocía a Dios, ¿quién sabe para qué va a canalizar a ese chaval?